Muy buenos días, comunidad Birnauta. Les saluda Thais Aguilar. Este lunes 28 de junio del 2021. Bienvenidos a esta plataforma de Voces por Media Calle. Y este es mi programa Contravía. Yo soy la productora y la conductora del programa Contravía, que es de entrevistas en general de temas relacionados con derechos humanos, derechos de las mujeres y algunas otras informaciones de actualidad. Y esta mañana quiero hablar de un tema que incluso lo encontramos ayer en la revista dominical de La Nación, que adelantó una parte de lo que vamos a tratar hoy, y es que es sobre nuestros orígenes y la mezcla de razas que tenemos como nación. Según el periódico, según la revista dominical, teniendo como fuente a genealogistas, el 60% del ADN de un costarricense promedio del Valle Central es español, el 30% de sus genes son indígenas y un 10% restante es de origen africano. Pero las revelaciones no se quedan ahí. La herencia afrodescendiente es más antigua de lo que nos han enseñado en la historia oficial y proviene de mucho más atrás, en una época muy poco conocida para la población costarricense. De hecho, la primera vez que yo supe de ello, de esa herencia de la descendencia afro en Costa Rica, fue a través de un libro que se titula Negros y Blancos Todo Mezclado, escrito por Tatiana Lobo y Mauricio Meléndez en 1997, e impreso por la editorial de la Universidad de Costa Rica. En esa ocasión, cuando lo leí, yo realicé un reportaje que se publicó precisamente en la revista dominical de La Nación, y se incluyeron algunas de los árboles genealógicos con los ascendentes de origen africano de varias familias costarricenses. Y eso en su momento causó mucho revuelo. De hecho, pues no se volvió a imprimir el libro y por mucho tiempo pues el tema se quedó allí. Y han pasado 24 años para que se vuelva a reeditar ese libro, que me imagino que pronto podría ser que ocurra. Eso se lo vamos a preguntar a su autor, quien nos va a contar de qué se trata y de qué va y de dónde viene la herencia de la población negra en Costa Rica. Mi invitado de hoy es el genealogista Mauricio Meléndez. Mauricio, además de genealogista, es filólogo, es egresado de la Universidad de Costa Rica, estudió filología española y es egresado de la maestría de lingüística también de la Universidad de Costa Rica. Él trabajó muchos años como corrector de estilo en varios productos editoriales del Grupo Nación. Y al mismo tiempo, además de ser corrector de estilo y de haber estudiado filología, comenzó a estudiar por su propia cuenta la genealogía. Y de acuerdo a lo que nos cuenta en su currículum, es algo que le llama la atención desde su época de adolescencia, pero fue hasta 1984 cuando comenzó a hacer investigaciones más sistemáticas en el Archivo Nacional de Costa Rica y en el Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana, que hoy se conoce como Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Mauricio es actualmente el presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, fundada en 1952, y además es miembro fundador de la Asociación de Genealogías e Historia de Costa Rica. Así que le damos una bienvenida a Mauricio. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. No, ha sido un placer. Hace rato quería invitarte para que habláramos de este tema que poco se conoce y que yo lo conocí pues de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y pues quería abordarlo, y creo que nada mejor como hoy, después del reportaje que se publicó ayer en la revista dominical de La Nación, y que mucha gente pues entiendo que lo vio. Pero bueno, Mauricio, con base en tus investigaciones, ¿has podido determinar cuándo arriban las primeras personas procedentes de África a Costa Rica? ¿Y podrías contarles a nuestra audiencia cómo fue ese proceso? ¿Cómo es esa historia? Porque no todo el mundo cree que vienen de la población que vino a contribuir a la construcción del ferrocarril a Limón, pero no es así.
Sí, ese es uno de los mitos, ¿verdad? Todavía vigentes, aunque cada vez menos. Precisamente, digamos, a nivel universitario, en las escuelas, colegios, ya se enseña un poco más que en la época que yo crecía, ¿verdad? Que se decía que no hubo esclavitud, que todos éramos igualitos, todos españolitos, etcétera, ¿verdad? La Sí, esclavitud es un fenómeno mundial, ¿verdad? En todo lado ha habido esclavitud. Es un aspecto, ¿verdad?, que ha acompañado a la humanidad en todo el mundo. China, Occidente, Amerindia, todo el sector de América precolombina. Eh, entonces, el fenómeno de la esclavitud no es ajena a la humanidad. Lo que sí después se dio es que se empezó a traer más esclavos africanos a América después de que se declaró ilegal la trata de esclavos indígenas. Cuando los españoles llegaron a América, esclavizaron a la población indígena. Las leyes de 1542 eliminaron totalmente, ¿verdad? Abolieron la esclavitud indígena. Entonces fue cuando empezó a llegar ese gran contingente de esclavos africanos. Sin embargo, ya desde el viaje de Colón venían en el barco negros, esclavos y libres. Así que la presencia del negro en América es desde el momento mismo de lo que llaman descubrimiento, que no hay tal, ¿verdad? Porque el descubrimiento lo hicieron nuestros antepasados indígenas. No fueron los españoles, ni los vikingos, ni los chinos. Fueron los que llegaron primero, que fueron los antepasados de los indígenas. Ok, entonces dicho esto, ¿verdad? Los esclavos llegaron desde el momento mismo que llegan los europeos. Lo que pasó en Costa Rica es que como la conquista y el descubrimiento y toda la parte inicial fue tardía, ¿verdad? Que empezó sistemáticamente en 1561, pues obviamente entraron ya personas mezcladas de todo tipo. Llegaron españoles, llegaron mestizos, hijos de esos primeros españoles con las indígenas, llegaron mulatos, hijos de los españoles con esclavas o mujeres afrodescendientes libres. Entonces ya a Costa Rica llegaron las primeras mezclas. Y también llegaron esclavos. Entonces Vázquez de Coronado cita por ahí en algún documento que venía con, no sé si eran 9 esclavos, ¿verdad? Así entonces cada horda de conquistadores traía una cantidad de esclavos para someter a los pueblos indígenas. Entonces es muy antigua la llegada de los africanos a Costa o sea, Rica. prácticamente desde la llegada de los españoles. Claro, el asunto es este. Hay dos cosas que se suelen olvidar o no se citan o no se enseñan, digamos. No es que los historiadores no lo hayan hecho, claro que existen libros y abundante literatura al respecto, sino que los programas educativos escogen a veces qué se dice o qué no se dice de una historia de una nación. Claro. En el caso de Costa Rica, la idea esta de que tenemos democracia centenaria, de que somos pacíficos, etcétera, ¿verdad? Entonces empezó a eliminar partes de la historia que están ahí en los documentos y en muchos libros de historia. Obviamente igual ha habido historiadores que están al servicio de esos conceptos que van eliminando un poco la historia real y se habla entonces de la historia oficial, ¿verdad? Entonces, Claro. por ejemplo, en el caso de los africanos en Costa Rica, de ello, entonces hubo conquistadores negros, ¿verdad? En el Sí, caso de claro. América en general. Entonces les cuento brevemente un caso de Centroamérica Sí, sí, claro. que está en los archivos de Guatemala. Hay un esclavo que se llamó Juan Bardales, obviamente ya su nombre es castellano, pero él era de África. Vino con Alonso de la Torre y fue como decirle su escudero principal. Y el español le dijo, bueno, si usted me ayuda en todo este proceso de la conquista, cuando termine yo lo libero. Entonces, muy bien, el esclavo ayudó en todo este proceso en Honduras y obtuvo su libertad. Después, a los años, ¿verdad? Él ya en un estado de pobreza, le escribe al rey y le dice, bueno, yo soy Juan Bardales, fui conquistador de Honduras, estoy casado, tengo muchos hijos y no tengo ningún beneficio que el rey me haya dado como conquistador que fui. Entonces, bueno, ahí presenta los testigos, que incluso está ahí Juan Vázquez de Coronado, y resulta que entonces demuestra, ¿verdad?, que era conquistador. Lamentablemente el documento ya no trae la parte de si le dieron o no le dieron algunos beneficios, como solían darle a los conquistadores, ¿verdad?, españoles, ¿verdad? Pareciera que no. Pero bueno, por decirles una cosa, ¿verdad? Los Bartales pasan después, muchos años después, a Costa Rica y son hoy los Baldares.
bueno, que cambia ahí la posición. Ah, Entonces qué tenemos interesante. descendientes muy posiblemente de este conquistador africano hasta aquí en Costa Rica. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, para Costa Rica no tenemos casos concretos, pero sabemos que hubo conquistadores esclavos, ¿verdad? Y también hubo conquistadores indígenas, que es otra de las cosas que se olvida. Cuando llegaron a las costas de Veracruz y toda esta zona y entraron a la conquista de México, resultó ser que grupos indígenas que eran enemigos de los aztecas, entonces colaboraron con los españoles y fueron sus aliados y se convirtieron a su vez en conquistadores. Entonces, en toda la conquista de Centroamérica, incluso Costa Rica, hubo indígenas que ayudaron a los españoles. Aquí hay un Andrés Suazo, que en 1624 se comenta que había sido conquistador en Costa Rica y era un indígena mexicano. Bueno, entonces tenemos igualmente una historia olvidada que es los conquistadores que no eran españoles, ¿verdad? Pero ayudaron en Cierto. el proceso. Y ayudaron muchísimo, me imagino. Pero, Pues siempre, sí, todos contribuían precisamente, ¿verdad? En ese claro. proceso de someter a los indígenas. Claro, claro. ¿Y cómo fue esa dinámica de la esclavitud? ¿Cómo traían los esclavos a Costa Rica? Porque nos estás contando de originalmente los que venían con los españoles como esclavizados y que después Esclavizados o los, libres también, o podían llegar libres a veces también, libres. sí. Pero en tu libro de Negros y Blancos todo mezclado hay un relato muy interesante sobre la dinámica de cómo llegaron esa otra horda de Ok. esclavos. Cuéntanos Bueno, esa. ese contingente, digamos que ya empieza a ser como el que tenemos más en nuestras raíces y que podemos documentar, tiene que ver ya con este proceso que les dije, la declaración de la esclavitud indígena como ilegal y en la traída entonces de cada vez más esclavos negros a América, ¿verdad? Porque fue a toda América. En todos los países llegaron esclavos negros. Ahora, lo que varió es la proporción o la cantidad de esclavos según las necesidades que hubiera, ¿verdad? En las Claro. grandes plantaciones de caña, etcétera, era necesaria mucha mano de obra. Entonces, por eso las islas del Caribe tienen todavía hoy una presencia de afrodescendientes evidente a nuestros ojos, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, en México, Guatemala o Costa Rica, la gente se olvidó de esa presencia. Y ahí es donde todos estos se fueron absorbidos según la población que hubiera. Entonces, en Costa Rica, la población mayoritaria ciertamente era blanca. Ya desde 1740 un gobernador dijo que en Costa Rica había mucha gente blanca, mestizos blancos les decía, ¿verdad? Pero mestizo implica que había sangre indígena, ¿verdad? Claro. Y Es que entonces, era ajá, una provincia muy pobre y de poca población también. relativamente pobre, siempre les voy a decir, toda la parte esta histórica que nos dicen es relativa. En Cartago hubo Ah, gente ok. con mucho dinero. Lo que sí pasaba es que, claro, era una pobreza comparativamente con Guatemala, eran pobres, Sí, pero bueno, sí, hubo con respecto a una, que. exacto, una élite, ¿verdad? Que fue la élite en que inclusive después son todos los firmantes del Acta de Independencia que todavía representan esa élite que venía de hacía casi 200 años, ¿verdad? Gobernando la Claro. provincia. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con esta contingente tan grande de negros que empiezan a traer a todo el continente americano? Bueno, entonces en Costa Rica llega una proporción ahí, una cantidad de cientos de esclavos, que eso sí, con el auge cacautero que empieza más o menos en 1600, pero así la fuerza estuvo entre 1650 y 1730, 1750. Fueron casi 100 años. En esos 100 años fue cuando entraron más esclavos africanos. Y es ahí donde están nuestros antepasados más cercanos para la gente del Valle Central. Entonces, y ahí también surge una de las cosas esenciales para comprender el racismo que vivimos nosotros los iberoamericanos, sobre todo. Y es que al empezar a vincularse la esclavitud con un color de la piel, que era el negro, entonces surge el racismo, porque ese color de piel fue puesto en la parte base de la pirámide social, como esclavos primero, Claro. luego ya podían ser libres y todo, ¿verdad? Y ahí es donde surge ese racismo que todavía se percibe, ¿verdad?, en nuestros No, países y que totalmente. está ahí, tal vez a veces es solapado, como pasa mucho en el Valle Central, ¿no? Yo no soy racista, pero a la hora de llegada, ¿verdad?, los chistes o
o el Sí, sí, negrito, ¿verdad? Dicen el sí, negrito, porque no decimos el blanquito, ¿verdad? Nadie dice claro. así, ¿verdad? Sí, Es porque hay una carga racista en el asunto. claro. Entonces, esa gran contingente de esclavos que también llegó a Centroamérica, ¿verdad? Y Costa Rica incluida, es ese del que vamos un poco a hablar, ¿verdad? ¿De dónde venían? Ujú, ¿Verdad? ¿De dónde venían? Bueno, vienen del Cuerno de África sobre todo. Y aquí es importante hablar del triángulo que se generó, ¿verdad? Entre Europa, África y América. Entonces, los barcos salían de Europa cargados con algunos elementos suntuarios, etcétera, pasaban a África, cargaban con el elemento humano, ¿verdad? Que es importante hablar siempre, eran seres humanos, ¿verdad? La sí. gente a veces también hablan de cantidades, hablan en términos como muy generales, pero no solo Ujú, eran seres humanos, sino que también son muchos antepasados de nosotros. Muchos claro. morían en la travesía, Ay, ¿verdad? Porque sí. lo que hacían es que si se desataba una peste, los tiraban por la borda vivos, ¿verdad? Ay, qué Entonces, espanto. y cuando llegaban a América, bueno, descargaban la carga humana, descargaban también los productos y luego cargaban con productos de América, el oro, ¿verdad? Por supuesto que iba para la corona, pero Ujú. también todos los demás productos y volvían a Europa. Ese es el triángulo, ¿verdad? Que fue vigente durante cientos de años. Sí, creo. Bueno, Hasta, casi 3 siglos, creo. exactamente, ¿Verdad? Sí. exactamente. Entonces, en ese proceso es que llegan muchos africanos del Cuerno de África, que sobre todo son países que hoy se llaman, ¿verdad? En aquellos tiempos no era lo mismo, ¿verdad? Pero está Camerún, el Congo, está Ghana, Togo, Nigeria, Gabón, Angola, e inclusive algunos de esos términos se usaban para decir era un negro Angola, era un negro de Guinea, ¿verdad? Ujú. Un negro carabalí, etcétera, según la región Según geográfica de la donde región habían de donde. salido. Ajá. Ok. Exactamente. Entonces, todos esos esclavos vienen de esa zona, pero por supuesto a veces es muy difícil saber el origen, porque por ejemplo a veces dice negro de casta verde. Eso es que salía de Cabo Verde, que era una isla que está frente a África, ¿verdad? Ujú. Que actualmente, bueno, que fue portuguesa, Cierto. pero precisamente de ahí sacaban los esclavos desde el interior de África. Entonces a veces es imposible saber la procedencia de esos esclavos, ¿verdad? En el momento que dicen, porque era de un puerto de embarque, no de un Claro, lugar geográfico con ciertas características. eso es lo que registran entonces, los ¿Ok? registros que se pueden rastrear, digamos. Exacto, y que no entonces no son tan exactos, ¿verdad? Claro. ¿Qué sería ahora lo más exacto? Lo más exacto y que lo que permite ahora es la genética. A veces te dice a vos, cuando te haces un examen, que tenés un componente africano muy típico, por decirles algo, del Congo. Entonces, ¿qué quiere Ujú. decir? Que seguro vengo de esclavos sacados de ahí en algún momento de la historia. Claro. Entonces, ya ahora sí podemos, al hacer esta triangulación también de información histórica, genealógica y Y genética, genética. podemos Ujú. decir, ¿verdad?, de dónde viene, de dónde posiblemente venía nuestro antepasado africano. Ya. Pero eso es algo como más reciente, ¿verdad? Hace 23 años, cuando estábamos con este libro, ¿verdad? No se sabía todavía tanto de la genética Sí, sí, como no. ahora. Nada, nada, no se sabía, porque era lo que ustedes encontraron, lo que vos encontraste en esos estudios, en ese rastreo que hiciste, ¿verdad? Que tal vez. ¿Y por qué te interesaste de estudiar la ascendencia negra en el país? Bueno, ¿Por qué te llamó la esa ya atención? esa es como una historia personal ahí, que tiene que ver, porque todo genealogista casi siempre empieza haciendo su genealogía. Claro. Y todo genealogista empieza teniendo expectativas según lo que le ha dicho la historia o lo que le ha dicho lo que usted ha leído acerca de su país. O la Entonces, familia. claro, yo empiezo a hacer exactamente, la parte de la historia oral. Entonces yo empecé a hacer empecé a hacer investigación genealógica hace muchísimos años, ¿verdad? Primero empecé con mis abuelos, que les pregunté quiénes eran los abuelos. Ya en la universidad, en el año 84 más o menos, tal vez un poquito antes, me encontré el papelito que había anotado y dije yo, ¿quiénes habrán sido los abuelos de mis abuelos? Entonces ahí consulté a don Carlos Beléndez, que ya era un historiador consolidado, y yo presumía pariente, ¿verdad? Y bueno, él me dijo, bueno, es que existe el archivo de la Curia Metropolitana, existe el archivo nacional, usted puede ir y documentar sus raíces. Entonces, bueno, ahí empecé, es un proceso
que en 2 años, ¿verdad? Me convertí tal vez en un genealogista con énfasis desde el punto de vista académico, quizá porque yo estudiaba en la U, ¿verdad? Claro. Entonces yo quería probar documentalmente de dónde venían mis antepasados. Y en esa búsqueda, ¿verdad? De los antepasados, bueno, y antes de eso, ¿verdad? Mi mamá, yo siempre le decía, mami, vos tenés algo de africana. No sé por qué, no te lo puedo decir. Me decían, ¿cómo? No, no creo, me decía. No digamos en mala forma, sino que me decían, no, no me parece. Bueno, sí, En la familia los rizados, los pelos rizados de un montón de costarricenses, incluida yo, aunque ahora estoy, la queratina ayuda, pero ahí está la negra o el negro ancestral. Exactamente, a veces, o por ciertas formas anatómicas, etcétera, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que en ese contexto, ¿verdad? Yo empiezo a hacer la investigación genealógica. Cuando llego en un momento por los Cubero, que eran por el lado de mi mamá, una familia de la que vengo, el documento decía Ramón Cubero, negro esclavo de Manuel Francisco Martínez de Cubero, cura de Cartago. Y yo decía, pero, de decir, qué raro, si en Costa Rica no hubo esclavitud, ¿verdad? Yo decía, debe haber un error, ¿verdad? Entonces, no porque particularmente yo fuera racista, o por lo menos el racismo mío, yo digo que puede ser que existía porque todos mamamos Sí, ese contenido social. claro. Pero digo, mi familia no es particularmente racista al lado de mi mamá, porque hay gente que es más morena y que inclusive yo le decía a mamá, es que ve a mi tío tal, ¿verdad? Yo lo veo como mulato. Y a vos que haya algo ahí que, bueno, la cuestión Sí. es que cuando llegué a ese punto yo decía, pero aquí hay un error. Entonces ya ahí me empecé a empapar, leí varias información, ya existían algunos artículos, ¿verdad? Lowell Goodmanson, que fue pionero en esos estudios de lo afro, ¿verdad? De la parte africana. Don Carlos Meléndez mismo había escrito El negro en Costa Rica. Cierto. Igual había ciertos mitos hasta sobre todo en el libro de Don Carlos, todavía faltaba porque quizá él no hizo genealogía, ¿verdad? Para hablar de esos esclavos o esas personas esclavizadas. Entonces resultó ser que, bueno, ya de leer literatura académica que explicaba el fenómeno de la esclavitud, dije, ok, entonces sí hubo esclavos en Costa Rica, y entonces este señor era antepasado mío, y entonces ya entró de lleno a mi árbol genealógico, ya habiéndome informado debidamente. Esto lo que desató, ¿verdad? En el buen sentido del término es, primero, un gran enojo, porque me sentí engañado por mis profesores de ciencias sociales, de estudios sociales, ¿verdad? Del colegio. Claro, al enojarme, empecé en una búsqueda de esos antepasados de los costarricenses en general para recuperar la memoria y el olvido, y no solo el olvido, que los borraran del todo de la historia, como antepasados de nosotros. Y Claro. ahí fue donde en el archivo me conocí a Tatiana Lobo, ¿verdad? Que es una escritora muy conocida por casi todos, que tiene una capacidad crítica muy grande. Sí. Ella ve cosas que generalmente la demás gente no logra ver. Ella tiene Es de es una una claridad, agudeza, sí, una gran agudeza exactamente. mental y de Es, observación, sí. y claro, empezamos a conversar, yo le empecé a contar y ella me dijo que iba a escribir precisamente un libro sobre el tema, que por qué yo no participaba haciendo la parte genealógica del libro. Y me pareció una buena idea porque imagínense que, ¿verdad? Que era totalmente novedoso. Y aunque ahora les voy a contar algunos de los detalles interesantes de lo que decía alguna gente en esa época. Y así fue Sí, como surgió entonces Negros y Blancos, que fue recuperar la historia de cerca de 14 familias que están hoy en todo el Valle Central y que están en muchas familias, algunas en las élites inclusive del siglo XIX, que mucha gente le choqueó en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando hace 23 años. En sí, el momento sí. presente, en el momento presente, siento que cambió mucho el país. Yo llego y le digo a una persona joven, de 23, de 25, de 30, 35, mire, es que esos son de origen esclavo. Dice, ¿de verdad? Ah, qué interesante. Pero hace Sí, 23, 25 años, usted, bueno, en realidad el libro tiene un origen mucho más atrás, ¿verdad? Por la sí, sí. investigación. Entonces yo le decía a alguien, mire, no hay cubero que tenga origen español, todos son de origen de un esclavo. Entonces decían, ¿cómo? No, no puede ser.
Sí, vea, yo soy blanco, sí, es que eso no tiene que ver. Hoy nos podemos ver blancos, pero tenemos un antepasado africano, Claro. que se fue, el proceso de mezcla, como no había tantos africanos o, o personas de ascendencia africana, de Ujú. claro que él se fue blanqueando porque la mayoría de la población era más blanca. Sí, Entonces es porque lo era que pasa minoría. en Guatemala, que en la población indígena todavía hoy, exactamente, la población indígena en Guatemala es el 64% todavía. ¿Qué se hicieron los esclavos de aquella época? Fueron absorbidos por el componente mayoritario. Claro. Aunque igual vos viajas a ciertas zonas de Guatemala, como en San Jerónimo, y todavía ves, porque eran haciendas cañeras, entonces todavía ves el componente africano. O Claro. en Costa Rica, en algunos lugares, de pronto vos decís, este, y no es negro de limón o afrodescendiente de Sí, las Antillas, ¿verdad? Que es más reciente y que podemos hablar de eso. Entonces, claro. ahí fue donde empezó y salió este libro que causó un gran revuelo en aquel momento. Sí, sí, sí. Incluso creo que hasta los amenazaron con acusarlos, ¿no? Ah, En no, encima recibimos todo tipo de, de todo amenazas. tipo de amenazas. Algunas cosas son realmente interesantes y anecdóticas que más que todo refleja lo que somos los costarricenses, ¿verdad? Que eso es muy importante. Yo siempre digo que la genealogía tiene una función, bueno, tiene muchas, pero una es acercarnos a quiénes somos y de dónde venimos. ¿Cierto? La aceptación de esa realidad histórica, innegable, así sea que venga solo de un africano, está ahí, ¿verdad? Sí, Cuando sí. salió el libro, entonces yo recibí amenazas. Una señora me llamó, yo hablé de los Madrids, que son sobre todo de Paraíso, es la cuna donde se establecieron y de ahí salen para el resto del país. Los Madrids vienen de un señor español de Sevilla que se hizo amante de la esclava de su esposa, ¿verdad? Que era un bien de la esposa. Además, eso sí es cierto, digamos, desde el punto de vista histórico. Nos puede parecer aberrante, pero así era, ¿verdad? Era una Sí, pertenencia, claro, sí. ¿verdad? Sí, Esa muchacha, es que eran, no, no eran considerados personas. Eran ¿no? parte del. Digamos, no, la parte humana y espiritual se consideraba, pero básicamente era una pertenencia, Claro, ¿verdad? Se sabía que tenían espiritualidad y tenían, pero claro. los derechos no eran tales, ¿verdad? Sí, no, Eran no, no tenían pertenencia. derechos Bueno, este ciudadanos. señor, ¿verdad? Ese es uno de los casos que traté en aquel momento. Tomás de la Madrid se hace amante de su esclava, María Josefa Espinosa, y tiene 4 chiquitos. Sube con su esposa española, ¿verdad? Solo tuvo un hijo. Y además la esposa lo demanda y ciertos aspectos históricos nos permite identificar que ella lo aborreció. Ella no quiso más. Bueno, no existía el divorcio, comprenderán, Sí, ¿verdad? sí, Entonces sí, se quedaron juntos, sí. pero parece que ella le toleró entonces que tuviera su amante esclava. Eso era Ujú. ilegal, ¿verdad? Pero bueno, las leyes siempre han existido y siempre se pasa por encima de Sí, ellas, ¿verdad? son un poco Muchas veces. flexibles. Entonces, este señor, exactamente, ese señor tuvo 4 hijos con él, con ella, perdón, la esclava de su esposa, y después tuvo que recurrir a ciertos triquiñuelas para lograr que sus hijos esclavos fueran libres, porque si no iban a ser bienes de la difunta, ¿verdad? Esposa cuando ella Ajá, muere, ya. porque los esclavos habidos por las mujeres eran esclavos, es decir, la esclavitud se transmitía por el vientre materno. Por línea materna. El hijo de Ah, un varón esclavo, el hijo de un esclavo no era esclavo, salvo si la madre era esclava. oh, Entonces, todos estos primeros, digamos, 70 años de esclavitud en Costa Rica, entre 1650 y 1720, o digamos 1630, 1700, trajeron todos esos esclavos y esclavas, y luego estos se van reproduciendo, y la mano de obra, digo, la mano de esclava, se reprodujo sobre todo por las mujeres esclavas. Pero como entonces los siempre. esclavos que iban naciendo, vos vas viendo en los documentos donde dice mulato blanco. Entonces dice uno, ¿cómo mulato blanco? Bueno, al final logras, gracias a los documentos, entender que eran personas ya blancas, que eran esclavas. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, por ejemplo, hay un caso famoso de las fallas. Las fallas eran descendientes de un sevillano con una criolla costarricense,
Y ellas en un momento dado dicen que no les gusta salir con sus esclavas porque son más blancas que ellas. Entonces ellas eran españolas, trigueñas posiblemente, pensemos en Andalucía, en la zona del Sí, sur de España, más que la gente es un moras, poquito más digamos. oscura. Y exactamente, y salían con esclavas que eran más blancas que ellas, hasta rubias y todo. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta que la esclavitud también ya no era un color de piel tan claramente como lo vemos. A veces dice Claro. mulato blanco, a veces dice con nariz aguileña, a veces dice perfilado, pelo lacio, etcétera, Pero pelirrojos. eso lo que Entonces, indica es que claro, ya los esclavos estaban muy mezclados. claro, y probablemente hayan sido eh, embarazadas por sus dueños, como fue el caso de la mulata Muy del Madrid. frecuentemente, Claro, sí, 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 sí. exactamente. Eso también nos dice algo de estos antepasados españoles, que además de tener hijos con sus señoras españolas, tenían con las esclavas y tenían con las indias o las mestizas, ¿verdad? Que servían en las casas y principales de los españoles. Entonces, no es nada extraño. Y además en una época donde el varón tenía la primacía en todo y podían hacer y deshacer, ¿verdad? Claro, Aunque las mujeres españolas también tenían sus derechos y las esclavas también. Y a veces es gracias a esos pleitos que se generan, donde hay una defensa de un derecho, nos damos cuenta de las costumbres sociales de nuestros antepasados. claro. Y ¿Verdad? además Que no es quedaban tal de que eran registradas. tan, claro que sí. Y ahí es donde nos damos cuenta que no eran tan quietos y pacíficos como nos han querido decir históricamente, ¿verdad? Y también la genealogía tiene otra función que es triste para algunos, porque resulta que al hacer genealogía y hacerla de manera científica, no desde el punto de vista de idealización, sino cuando empezás a investigar un personaje, sea relevante sociopolíticamente o no, de ahí le vas a encontrar a veces elementos que son típicos de cualquier ser humano. Claro, por supuesto. Corrupción, abuso contra mujeres, abuso contra gente pobre, etcétera. Pero bueno, hay una forma de escribir historia y genealogía en algunos ámbitos, que es la idealización y la negación de los hechos tales cuales fueron, ¿verdad? Claro. Porque para uno como descendiente de alguien le puede resultar difícil escribir de la familia y decir las cosas feas, digamos, entre comillas feas, porque al final simplemente son condiciones humanas típicas. Claro. Entonces, Esa es la cuando usted encuentra sombra. una de genealogía donde solo le ensalzan a ese antepasado, pues habría que hacer una investigación realmente desprejuiciada para ver si esos héroes y esas personas tan buenas lo fueron tanto como dice la persona, ¿verdad? Claro, claro. Digamos, por eso, digamos, también se generó mucho choque con el abordaje que hice de la historia genealógica del país, ¿verdad? Porque es dejar de idealizar, es ver las cosas como fueron. Venimos de situaciones de violencia. Pensemos en Mucha la violencia. conquista misma, ¿verdad? O sea, ustedes creen, sí, ustedes creen que los conquistadores llegaron y como dicen algunos, ay, vio a la indita y se enamoró. Sí. Perdónenme, o sea, no sea tan ingenuo, ¿verdad? No, 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 para hubo nada. abusos. A veces no Ajá. podemos documentarlos, pero podemos basarnos en las actitudes ocurridas en otros lugares que se comportaron los españoles tales como eran, ¿verdad? Claro, Eran gente de su época. Tampoco es fácil juzgar a alguien según los valores que tenemos hoy en el siglo XXI, por supuesto. ¿verdad? Que a veces tampoco es que han cambiado tanto, ¿verdad? Hay mucho solapado, mucho debajo, que en realidad nos evidencia cómo somos. En efecto. Mira, Pues esa es un poco la historia, digamos. Ujú. de cómo diste con tu ascendencia negra. Don Gerardo Fumero Paniagua tiene una consulta. Dice que en un intercambio con un Ujú. historiador genealogista español se molestó porque yo opinaba que los españoles llevaron esclavos indígenas y negros a España. Él alegaba que fueron los portugueses y los ingleses quienes comerciaron con esclavos. Esas naves de Europa de las que usted nos cuenta y que viajaban de África y luego a América, fueron también españoles o fueron también españolas. O sea, esa es la pregunta. Ok, vea, es claro, el tema se da para mucho más que la hora que vamos a tener, ¿verdad? Sí, Porque es demasiado denso, es un tema que abordó de que representa 300 años de la historia o más. Porque la esclavitud, claro, los portugueses fueron creo que los primeros, fueron los y primeros, sí. después sí, Los ingleses. fueron otra serie de naciones como Inglaterra,
Dinamarca, Holanda, España misma, aunque España no se destacó por ser traficante de esclavos, pero sí eran los que compraban la mano digamos, esclava, ¿verdad? consumían esclavos Eran, para traerlos eran los que a generaban la América. demanda, Ujú, generaron la demanda. claro. Entonces, claro, ellos pueden decir que no fueron los máximos Esclavistas. comerciantes de esclavos, ¿verdad? Esclavistas, Ujú, pero claro. fueron la máxima demanda venía de ahí. Entonces, además, Ujú, sí es ciertamente, desde el momento mismo de lo que llamaron descubrimiento, llevaron indígenas. Hay toda sí, una serie de historias de esos indígenas que llevaron, algunos murieron, etcétera, por los cambios, sobre sobre- todo de cultura, ¿verdad? ujú. Y Bueno, no y lograron por las adaptarse, enfermedades también, y que por las enfermedades. Igual, ya cuando empezó en América, ¿verdad? O el descubrimiento de América, entre comillas, ya había esclavitud africana, solo que no era tan masiva como lo fue después, ¿verdad? Entonces claro, ahí es donde está el asunto de que esa esclavitud eh, fue toda Europa, ¿verdad? cierto. Porque los barcos salían desde el norte de Europa, los que venían de Dinamarca, pero estaban todas las bases portuguesas que ya Ujú. tenían los puertos ahí especificados con grandes centros de acopio de esclavos, Bueno, y de hecho, ¿verdad? Entonces fue toda eso, Europa. Europa misma, es decir, una de las cosas que Europa olvida, ¿verdad? Es cómo su riqueza actual eso te iba a decir. viene del sometimiento de continentes completos y Sí, de destruir identidades, ¿verdad? Bueno, esa es la historia, punto. Yo no digo nada que no esté y se pueda documentar. sí, claro. Pero, ¿qué pasa con Europa? A veces no hay un reconocimiento de esas realidades Des- cometidas por sus antepasados. Que pasaba mucho, no sé si alguna vez has oído la historia que yo alguna vez en un congreso de genealogía, pues empecé a hablar de lo que pasó en América, ¿verdad? De los españoles, y yo hablaba así, de los españoles que hicieron esto y que hicieron aquí, que hicieron allá. Yo me imagino. Entonces un español muy bravo, responde, bueno, no estaba bravo, sino que ellos son así, ¿verdad? Responden Sí, sí, ellos directamente y sí, sin, son muy lo cual me parece, no, sulfúricos. lo cual me parece bien, ¿verdad? Entonces me dijo que porque yo acusaba, en algún momento tal vez sí dije, ¿verdad? Algo de los españoles referidos a los españoles de hoy. Ujú. Estaba mucho más joven, eso fue hace como 22 años. Entonces él se volvió y me dice, pero ¿por qué usted dice que los españoles de hoy, esos fueron sus antepasados? Me dice, no los míos. Bueno, lo que le dije yo fue, bueno, yo no sé, podría decirle si fueron solo antepasados míos. Debe haber algunos que volvieron y se quedaron allá y entonces también son antepasados suyos, le digo yo. Pero sí comprendo lo que me está diciendo y efectivamente. Pero entonces, ¿verdad? Que a veces hay gente que dice, es que los españoles nos hicieron tal cosa. Además, abordando como si nosotros no tenemos sangre española. Entonces, Cierto, esa es la sí. contradicción que portamos nosotros como mestizos, ¿verdad? Es que venimos del conquistador y del conquistado, El del, conquistado y el esclavo, esclavizado. del esclavo y Ujú. del esclavizador, ¿verdad? Cierto, Del sí, sometido, el indígena, y el que llegó y lo avasalló. sí, Y de ahí venimos. Y el que no tiene la sangre de alguno, que puede ser que haya, ¿verdad? Hay gente que yo no le he encontrado algún africano, pero venimos de la mezcla cultural al fin y al cabo, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, y gracias a esa mezcla, no somos tarados, No, porque bueno, posiblemente no tan tarados, digamos, pero sí, porque, bueno, porque eso era una de las premisas que me acuerdo que hacía mucho énfasis Tatiana en la parte del libro de Negros y Blancos todo mezclado, o sea, un poco cómo vino a enriquecer eso genéticamente, también nuestra, exactamente. digamos, nuestra nacionalidad. Y también recuerdo que la historia de cómo sucedía esa llegada de africanos, que era lo que quería que nos contaras. Recuerdo que en el libro, porque lo leí hace muchos años, y bueno, lo he clonado muchas veces porque solo hay 1000 ejemplares y yo tengo uno, eh, decía que muchos de esas esclavos que llegaban a Costa Rica era por la zona de Matina, por el puerto de Matina.
y se distribuían a Cartago. Entiendo que Cartago era uno de los principales clientes de esa población. Cartago era la capital colonial, ¿verdad? Mira, Entonces, perdona, es que se fue un poco la señal en algún sí, momento. sí, no, yo lo vi, yo me quedé callado. Okay. Bueno, ok, entonces sí, dale, dale. Entonces, sí, sí. Entonces, Cartago era la capital colonial. Entonces, ahí llegaba el puerto, el único puerto que existía era Matina, que era un pequeño fuerte español donde llegaban a traficar legal e ilegalmente, ¿verdad? Eso es importante también decirlo. La mayoría de los esclavos en ciertos periodos eran esclavos ilegales. Venían balandras de Holanda, balandras de ingleses y comerciaban ahí en Matina los productos que salían desde Cartago y ellos recibían esclavos y otros utensilios, digamos, europeos, no españoles. Acuérdese que era prohibido el tráfico de otros productos que no fueran españoles. Pero como hemos dicho, ¿verdad? Las leyes existen, pero siempre como parece que son hechas para violarlas, ¿verdad? Claro. De hecho, inclusive gobernadores de Costa Rica se vieron envueltos en el tráfico ilegal de todo tipo. Hierro, esclavos, y entonces desde Guatemala mandaban algún inspector, entre comillas, no era el término, ¿verdad? Pero bueno, venían a ver y a poner orden, porque todos los productos debían pagar un impuesto. Y al entrar ilegales, como sucede todavía hoy, no pagaban los impuestos. Entonces, por decirle solo un caso, en 1705, después de que una embarcación náufragó y cogieron los esclavos y hasta el gobernador se dejó algunos, cuando se dieron cuenta en Guatemala mandan a este representante de la corona a poner orden y empieza a cobrar todos los impuestos a todos los dueños que tenían esclavos porque los sentaron en el banquillo, incluso al vicario de Cartago lo sientan y dice, ¿y dónde sacó este esclavo? Muéstreme los papeles que dicen que fue un esclavo de entrada, de buena entrada, decían, es decir, que era legal. Sí. Las únicas formas de entrar esclavos legalmente era Portobelo, Cartagena de Indias y Veracruz, en el lado del Caribe. Si entraban por otros lados de otra manera, claro que sí, y montones, pero eso era ilegal. Y eso ocurrió durante todo el periodo colonial, entonces también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que no era un comercio del todo ilícito siempre. Claro. Entonces ese es el asunto con por qué llegaba a Cartago, porque Cartago era donde estaba la élite gobernante de lo que era entonces la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Y nada más para terminar una idea que creo que no les terminé de los Madrid. Cierto. Que, bueno, cuando salió el libro, ¿verdad? Sí, pero yo quiero disgregarme en esta historia tan grande. La cuestión es que una señora Madrid me llama y me dice, vea, usted ha manchado el honor de mi familia. Y mire, si usted no rectifica eso, yo lo voy a demandar. Y le digo, bueno, mire señora, qué pena, pero es que yo lo saqué de un documento que está en el Archivo Nacional. Más bien le agradecería que me demande porque será una oportunidad para demostrar hasta en un juzgado de la República que en realidad venimos de esclavos. Sería muy oportuno. Y entonces, lo que hizo fue tirarme el teléfono. Porque en ese momento histórico, estamos hablando casi 25 años, ¿verdad? Casi 25 años. El racismo era todavía algo bastante fuerte. Más fuerte. Yo creo que ha disminuido. Y sobre todo las nuevas generaciones, son más desprejuiciadas. Son más desprejuiciados, ellos general, lo toman muy natural, etc. En esas historias de rechazo, por ejemplo, hubo un señor que fue presidente de la Academia Costarricense hace muchos años, hablando me dice, bueno, dice, la verdad es que entre mis antepasados es un mulato entre 64 antepasados que tengo. Claro, yo veo por dónde va el asunto, minimizando de que es solo un mulato entre 63 personas, casi todas de origen blanco. Es que el asunto es, le digo yo, no es que sea 1, 2, 3, 4, es que sea uno, ahí está. Sí. Está en nuestra historia. ¿Verdad? Y si no lo tenés, quizá tu antepasado fue esclavista. Entonces estuvo muy metido en el tema. Entonces, por ejemplo, otra de las historias referentes a esa época, bueno, salió una serie de... salió una de las versiones que salió es que había una Úrsula Escalante
y una Mónica Cubero, que eran mulatas. Una era negra, esclava, Úrsula, y Mónica era mulata. Y de ella vienen mucha gente de la élite cafetalera del momento, ¿verdad? De Vicente Aguilar Cubero, y vienen entonces hay una serie de familias del poder del siglo XIX y siglo XX. No tiene nada de extraordinario, pero en su momento, como fue ocultado, inclusive, digamos, un genealogista hizo una genealogía donde salía esa familia, y para ocultar esa parte dice Úrsula Escalante de origen nicaragüense, y ya no escribió nada, ¿verdad? Porque era la forma de decir, bueno, aquí no se puede investigar porque Nicaragua de por sí documentalmente es muy difícil. Entonces, bueno, ustedes los periodistas que tienen una agudeza, ¿verdad? Para ver los detalles, yo dije en un trabajo que Miguel Ángel Rodríguez Echeverría tenía sangre negra, que venía de la mulata Mónica Cubero y de la negra Escalante. Entonces la periodista se va a Casa Presidencial y le dice, señor presidente, ¿es cierto que usted viene de Mónica Cubero y otra esclava negra? Y entonces el presidente, ¿verdad? Dice, sí, es cierto, yo vengo de esas señoras esclavas y todo, pero también vengo de José María Castro Madrid, el fundador de la República. Entonces uno ahí lo que ve es, claro, no rechazó su raíz negra, pero inmediatamente sacó algo que elevara, ¿verdad?, esa condición de venir de una esclava. Claro. Y ya eso muestra mucho de lo que los costarricenses eran o son todavía. Yo no sabría decirte, ha cambiado, pero no sé cuánto, ¿verdad? Claro. Cuantificar eso es difícil. Bueno, yo creo que un poco todo lo que sucedió cuando el escándalo que se generó cuando la vicepresidenta Epsi Campbell solicitó, si mal no recuerdo, ¿verdad?, el eliminar de las lecturas de escuela Cocorí. También eso generó mucha reacción. Yo creo que eso nos puso mucho en evidencia, de todo nuestro prejuicio alrededor todavía de toda esa herencia afrocostarricense. Así que ahí está, ¿verdad? Y precisamente por eso era que quería hablar con vos de ese tema, porque de hecho Mauricio encontró mis negras ancestrales, ¿no? En un estudio genealógico que me hiciste. Bueno, ahí entramos también a un tema que es como relacionado, pero más indirectamente, que es el origen de los afrolimonenses, ¿verdad? Cierto. Que también lo que pasaba hasta hace unos años alguien decía negros o afrodescendientes o afroascendientes, como quiera decirle, ¿verdad? Y pensaba en Limón. Y decían, no, pero ¿cuáles negros del Valle Central? Bueno, los que trajeron los españoles y eran esclavos y después fueron liberados, etcétera, ¿verdad? Porque sí había una diferencia entre la esclavitud en colonias inglesas y las colonias españolas. ¿Cuál era esa también diferencia? Se explica a veces de las leyes. Entonces, de alguna manera la ley española permitía la liberación del esclavo, la manumisión del esclavo, y este esclavo eventualmente, si tenía alguna ocupación que había aprendido, de pronto podía llegar a tener dinero. Entonces, en las comunidades españolas de aquellos años, ¿verdad?, en la época colonial, se daban contradicciones muy, muy interesantes, porque lo español era lo que estaba en la cúspide social y lo negro abajo. Pero resulta que cuando un negro era liberado y resulta que era muy bueno en el cultivo del del cacao en Matina, y de pronto llegaba a tener hasta una pequeña hacienda de cacao y llegaba a prosperar y llegaba a tener dinero, y decís, bueno, hasta hacía un testamento, decía, bueno, yo, fulano tal, mulato libre o esclavo libre, blanco, muy rubio y todo, pero resulta que era un pobre, no tenía ni dónde caer muerto, para decirlo gráficamente. Y este esclavo, ex esclavo, estaba mejor. Entonces, el negro estaba en la base de la pirámide, pero económicamente estaba arriba. Claro, sí, o sea, esa es la diferencia con el sistema esclavista inglés, que era, me imagino que más Sí, entonces se daban esas contradicciones que en el sistema inglés era más difícil. No es que no podía ocurrir, pero era mucho más difícil que un esclavo fuera liberado y después prosperara. Claro. De hecho, todavía el color de la piel en Estados Unidos te marca.
Bueno, sí, las historias en Estados Unidos, todo, creo que todas las conocemos. Don Ronald Álvarez te manda saludos. Dice que muy Con mucho interesante el gusto. tema. Sí, Sí, compañero de la academia. excelente. También en el estudio, en el libro, si mal no recuerdo, vos afirmabas que que se podría decir que esa ascendencia negra en la población costarricense desde los años de la colonia vienen de dos parejas, básicamente, del Congo, si mal no recuerdo. No, ese es solo un caso. Es solo un caso. Ok. Ese es solo un caso. En realidad, es mucho más variado digamos, las ascendencias afro-costarricenses. Ese es solo uno, sí. Hay muchos otros, ¿verdad? Ok. Entonces estamos hablando que posiblemente haya unos entre 200 y 300 antepasados afroafricanos o descendientes de africanos que están en nuestras genealogías. Ok, desde Pero, entonces. pero claro que en el momento presente cada vez más gente las tiene porque la mezcla constante de diferentes familias, ¿verdad? Entonces hizo que el país cada vez todos tengan las tres raíces básicas de los latinoamericanos. Claro, sí, que además Que eso es lo eso que nos, nos hace ser quienes somos también, ¿verdad? eh, claro, porque además eso se repite prácticamente en toda América Latina. Esa dinámica de mezcla de raza española, indígena y negra, Sí. en términos generales. Sí, lo que varía siempre va a ser las proporciones. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, el 64% es indígena todavía hoy, entonces obviamente Claro. la sangre indígena tiene un peso muy grande. En Costa Rica es al revés, el 60% de nuestros genes son europeos, digamos españoles más que todo, y solo un 10% africano, pero que todavía siguen saliendo en los muestreos que nos hagamos, en los estudios genéticos que nos hacemos con el ADN nuclear, entonces nos dice que tenemos componentes de África, de Asia, bueno, y nos sale inclusive hasta el neandertal, ¿verdad? Que resulta que el ser humano, desde que sale de África, siempre se ha mezclado. Es como una condición típica de los humanos, mezclarse. Aunque después se genera todo lo contrario, ¿verdad? No mezclarse porque ese grupo es diferente. Y entonces surgen las xenofobias, el racismo, etcétera, que también nos caracteriza como animales sociales. Cierto, cierto, sí. Y en 2 minutos, el peso Sí. de la herencia de toda esa población negra que vino a construir el ferrocarril, que contribuyó, que además venían chinos también y vinieron italianos. Porque lo que me interesa es que Bueno, quede claro la diferencia. Los primeros que trajeron fueron los chinos, que eran casi como esclavos, ¿verdad? Eran con contratos, pero Cierto. eran casi como esclavos. Pero fue un contingente pequeño. Después trajeron los italianos, que se causó todo el asunto de las huelgas y demás. Y luego ya trajeron los afrocaribeños, ¿verdad? Que vienen no solo de Jamaica, aunque mayoritariamente de Jamaica. Entonces todos ellos vienen a Limón y empiezan en todo el proceso de construcción. Algunos se quedan en el Valle Central porque es un mito también el que no podían quedarse en el Valle Central, que no podían establecerse. Y eso es falso, ¿verdad? Eso, la ley lo que prohibió en algún momento fue que los afrodescendientes que estaban trabajando para el ferrocarril del Atlántico fueran a trabajar al Pacífico. Esa era la prohibición. Y en algún momento toda la comunidad nacional la transformó en que los afrodescendientes no podían pasar al Valle Central. Sí, Y eso es falso porque que muchas llegaban familias hasta ya venían Turrialba. aquí. Eso es falso, ya estaban los Curling, estaban una serie de familias que ya habían pasado, ¿verdad? Claro. Los Gobán vivían en San José Centro, que eran parientes de mi abuela, y eran afrodescendientes o afrocaribeños, ¿verdad? Entonces, es falso. Sí podían pasar, y había una gran cantidad, hasta en lugares, en Paraíso, en Atenas, en Alajuela, había de todo. Lo que pasa es que estaban concentrados obviamente en el Atlántico o en Claro. el Caribe, y eso sí, muchos de ellos nunca se llegaron a considerar costarricenses, ni ellos mismos, ¿verdad? Muchos tenían hasta escuelas a la usanza inglesa porque venían de Jamaica, ¿verdad? Sí, sí, bueno, Entonces tenían sistemas educativos muy diferentes del Valle Central. Y ni ellos se sentían ticos, ni los ticos los sentían ticos.
Sí. ¿verdad? Eso fue muy posterior, ya con las leyes, ¿verdad? Que propuso el diputado Curling, y que llega la igualdad entre todos los que venían de otros países, ¿verdad? Y entonces ya fueron inscritos, empezaron a ser inscritos, eso es en el 53, si mal no recuerdo. Ay, qué Empiezan a bueno. ser inscritos Hace nada. como costarricenses. Y también, cuando ellos también empiezan un proceso de ya reconocerse como costarricenses, porque al fin y al cabo ya tenían 2 o 3 generaciones y ya no iban a volver a Jamaica, ¿verdad? Sí, Que también claro. entonces era un racismo mutuo, ¿verdad? Ni el país, ni el Estado, ni los demás ciudadanos los reconocían como costarricenses, pero ni ellos mismos se reconocían Claro. costarricenses. Ni ellos se Y hacen. entonces igual, a veces se genera, y que yo lo he vivido en alguna oportunidad, el racismo a la inversa que uno no lo conocía, ¿verdad? Es decir, estar uno como el único medio blanco, ¿verdad? Porque yo siempre digo, ¿usted qué es blanco? Bueno, si es la familia de mi papá, pues soy más o menos moreno, pero si es la de mi mamá, soy blanco. Es que es tan variable, ¿verdad? Depende de Sí, donde usted esté, puede sí. tener una u otra característica. Entonces, bueno, estuve en una actividad con gente evidentemente afrodescendiente, donde yo me sentí excluido por no ser realmente lo que ellos consideran afrodescendiente. Pero yo decía, pues yo tengo antepasados africanos, aunque yo no luzca ahora como tal, los reconozco como mis antepasados y reconozco el sufrimiento que pudieron haber vivido. Y por eso fue que estudié toda esa historia de ellos, ¿verdad? Con una manera muy empática, objetiva, tratando, porque lamentablemente eso de la objetividad es relativo siempre. Así, Siempre vamos a estar totalmente. filtrados por nuestra experiencia de vida y lo que pensamos, ¿verdad? Claro. Entonces, Eh, la comunidad afro-caribeña de la que descienden hoy otros diputados, nada más, digo, diputados y eso, quiere decir que se selló cuando el presidente Luis Guillermo Solís, Solís. descendiente, nieto de una afro-caribeña, llega al poder, ¿verdad? O cuando la vicepresidenta Epsi Campbell llega al poder también. Entonces estamos ya donde ellos son parte de nuestra realidad total, ¿verdad? En todas las esferas. Claro. Y ya eso de negar o de decir que el rice and beans no es también costarricense, ¿verdad? Bueno, puede ser limonense, pero es que es costarricense también. Yo lo Totalmente. siento como parte de nuestra identidad, aunque sea regional, Claro. ¿verdad? Y entonces es nuestro también. Claro. Eso No, no, diría yo nada más totalmente. sobre la parte esta. Afro. Muchas gracias. Bueno, para terminar, un saludo de Alan Borges. Dice que tiene varios Ok. mulatos libres no así indígenas en su árbol genealógico. Saludos de Gina Vargas Calderón. Y bueno, muchas gracias de Gerardo Fumero por la explicación. Y muchas gracias, ya se nos acabó la hora. Yo creo que voy a tener que invitarte para que después hablemos de la herencia indígena. Pero muchísimas gracias, Claro Mauricio, que por sí. acompañarnos y a las personas que también hoy estuvieron. Se los agradecemos muchísimo y que tengan un muy bonito día. Gracias a todos.